allá nada, pero hay más temas, ¿eh? La cuestión económica y los efectos que está teniendo sobre diferentes aspectos de la economía en cuanto a su evolución, preocupa en algunos puntos, como por ejemplo el tema de la suba de combustible. Se hablaba de una suba que se iba a ir dando en forma escalonada mes a mes a lo largo del 2021. Y esto preocupa en cuanto a la composición que tiene la tarifa, ¿no?, del combustible. Está Gabriel Bornoroni en línea, que es presidente de SECHA, del sector. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Ahora parece haberse aplazado la suba de la parte impositiva de las naftas. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes al respecto? No, preocupaciones nosotros no tenemos. Por decreto y por ley, antes que por decreto, por ley se tienen que actualizar cada 3 meses el impuesto de los combustibles y el dióxido de carbono. Tendría que haberse actualizado el día de la fecha, pero el gobierno nacional sacó un decreto, el 965, donde se aplaza para el 15 de diciembre, o sea que el 16 de diciembre se deberían actualizar los impuestos a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. Está muy bien, pero ¿había alguna idea del gobierno de hacerlo mensual? Sí, la idea del gobierno de la actualización que piden las petroleras, que no tiene nada que ver con la carga impositiva, es que las petroleras dicen que hay un atraso de un 6%. Sí. Razón por la cual lo iban a ir actualizando mensualmente para llegar a ese 6%. Pero en este mismo decreto dice que no va a haber actualizaciones, no se sabe si por parte de las petroleras o por parte de la carga impositiva, hasta el 15 de enero. Gabriel, ¿ves probable que cuando llegue el momento del nuevo vencimiento de esa fecha que planteabas, de nuevo se postergue esto? Yo creo que no, por una cuestión de que estas postergaciones que está haciendo el gobierno evidentemente le están impactando en los números del gobierno nacional. Y sepamos que el 50% de lo que es la carga impositiva del litro de combustible son impuestos. Así que le sirve al gobierno. Ellos lo aplazan con una fecha, no lo dejaron indefinido, o sea que está en las intenciones de ellos es que se actualice el impuesto a los combustibles. Y a ustedes como representantes de las estaciones de servicios, ¿cuánto les afecta, cuánto les mejora la situación quizás estar incorporando el impuesto en lo que tiene que ver con lo económico? Nada, nosotros mientras más barato sea el combustible y más podamos vender con la retracción de este 20% que hay del consumo por la falta de circulación, nosotros preferimos que no haya incremento en los combustibles, menos por impuestos. Pero también la tarifa sigue planchada, sigue sin cambio y seguramente ustedes también van a recaudar menos. Sí, pero nosotros tenemos un porcentaje que nos da la petrolera, no importa el precio que esté el precio final, ¿no? Claro. Gabriel, ¿cómo solucionaron, si es que lo solucionaron, o cómo está el tema del subsidio que recibieron en pandemia las empresas? Ustedes reclamaban que no se corte ese tema. ¿Cómo quedó? Nos lo cortaron. No, lamentablemente, y siempre lo digo, nos hubiese gustado que no nos den ningún subsidio y no nos hagan pagar los impuestos, que nosotros pagamos impuestos de todo tipo. El 931 es uno, que le aporte y contribuciones, eso lo saben todos los que tienen empresas o pymes, y eso nos lo devolvían como ATP. Sí. Nosotros no necesitamos ATP si no nos hacen pagar. Está bien, pero eso. ¿se los cortaron? Sí, estamos cortados, no tenemos ningún tipo de ayuda de parte del gobierno. ¿Y cómo está la situación? Porque yo me acuerdo cuando hablamos, el tema era que estaban amenazando con cortar, o habían anunciado que cortaban, y ustedes decían que si cortaban, muchas se iban a quedar en el camino y iban a tener que cerrar. ¿Efectivamente cerraron muchas o no? No cerraron. Lo que sucede en estos negocios es que aparecen algunos empresarios que le ha ido bien en otros rubros y absorben esas empresas que
que están en bancarrota o que no pueden llegar a pagar lo más importante que nosotros tenemos, que son nuestro equipo de trabajo, ¿no? Gabriel, ¿cómo fueron los datos de consumo en noviembre? Igual, digo, hoy es el primer día de diciembre, quizás no lo tenés preciso, pero da la sensación de que hubo mucho más movimiento. Efectivamente, hemos subido un 5% tomando octubre. Comparativamente veníamos con una caída de un 25% los últimos 4 meses. Ahora la caída fue del 20%, o sea que se ha mejorado el consumo en un 5%. Creemos nosotros que mensualmente ese 5% se va a ir incorporando y así sucesivamente, y a mediados del año que viene tengamos una normalidad en el consumo. La caída de abril fue del 20% respecto a noviembre del año pasado. Efectivamente. Respecto a febrero, que fue un mes, nosotros tomamos el mes anterior a la pandemia y de febrero, que no teníamos pandemia, tomado con febrero tuvimos una caída de un 20%. ¿Y por qué tomamos febrero? Porque febrero fue un mes para nosotros malo, porque habíamos tenido una caída de un 5% y la gente estaba de vacaciones. Si lo tomamos con el mismo mes de noviembre del año pasado, vamos a tener una caída de un 30%, mucho más. Bien. Gabriel, gracias por el contacto con La Nación Más. Por favor, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Podemos encadenar esto como eslabón inicial para la